Buenas a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy continuamos con nuestras clases de Física 1, viendo un repaso de MRU y MRV. Lo que les voy a pedir es que intenten realizar los problemas por más que cueste. Intenten, si tienen algún error, no importa si se equivocan, si no entienden. Yo igual hago las correcciones, no pierden nada con equivocarse. Traten de analizar este video, verlo bien, cómo se procede para resolver estos ejercicios. Y por supuesto, si tienen alguna duda con estos problemas o otros, pueden dejar sus consultas. Comenzamos. Vamos con el ejercicio número 2. El enunciado nos dice, un Fórmula 1 que parte del reposo alcanza una velocidad de 198 km por hora en 2,8 por 10 a la menos 3 horas y nos pide calcular su aceleración. Sacamos los datos entonces. El primer dato que aparece es la velocidad inicial. Presten atención y dice que parte del reposo. Si dice que parte del reposo, entonces su velocidad inicial es de 0, vamos a ver las unidades, kilómetros por hora. Tenemos la velocidad final, la velocidad que alcanza, y dice que es 198 kilómetros por cada hora. Por último nos da el tiempo, y este tiempo se encuentra en notación científica, es 2,8 por 10 a la menos 3 horas. También vamos a notar que nos está pidiendo el problema, nos pide que calculemos la aceleración. Si vemos que la velocidad cambia con el tiempo, ya automáticamente tenemos que darnos cuenta que se trata de un problema de MRV, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Vamos a resolver este problema. Vamos a ver nuestras ecuaciones de MRV. Tenemos primero la aceleración, que es igual a la velocidad final menos inicial sobre tiempo. Esto también sería el cambio en la velocidad dividido el tiempo. Otra ecuación que tenemos es velocidad final, es igual a velocidad inicial, más aceleración por tiempo. Otra ecuación es velocidad final al cuadrado, es igual a velocidad inicial al cuadrado, más 2 por aceleración por la distancia. Vamos a llamarla la distancia X. Podemos llamarla de otra forma, por ejemplo D de distancia, o E de espacio recorrido, como ustedes quieran. Pero vamos a llamarla X porque generalmente la X es el eje horizontal. Por último, nuestra última ecuación es que distancia recorrida es igual a distancia inicial, si es que la tenemos, podemos poner directamente que es 0, más velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración que lleva por el tiempo al cuadrado. No se olviden del tiempo que está al cuadrado. Acá van a estar nuestras ecuaciones de MRV. Vamos a ver cuál utilizamos. Acá rápidamente podemos darnos cuenta que como nos pide aceleración, podemos utilizar la primera. Tenemos velocidad final, tenemos velocidad inicial y tenemos tiempo. Lo siguiente que debemos hacer es observar si se encuentran en las mismas unidades. Vemos que la distancia está en kilómetros, perfecto, todo está en kilómetros. Y el tiempo está en horas, perfecto, todo está en horas. Vamos a resolver, volvemos a copiar nuestra ecuación y lo siguiente es reemplazar los datos. Velocidad final es 198 km por hora menos la velocidad inicial que es 0 km por hora. Dividido el tiempo, vamos a ver cuánto nos da. Hacemos 198 menos 0, es 198. Y a eso dividimos por 2,8 por 10 a la menos 3. 70.714,29. Las unidades quedan en kilómetros por hora al cuadrado. ¿Por qué por hora al cuadrado? Bueno, este menos 0 podemos sacar directamente. Vamos a eliminarlo. Y acá vemos que como hora está abajo, podemos de hecho quitarlo de ahí y ponerlo acá abajo, multiplicando. De esta forma nos queda kilómetros arriba y abajo hora por hora. Hora por hora es hora cuadrado. Una vez que calculamos la aceleración ya tenemos la respuesta del punto número 2. Acá finaliza el problema, pero algunos también pueden querer calcularlo en metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a ver cómo se hace eso. Tenemos que nuestra aceleración es, voy a copiar y pegar el mismo resultado y para pasar a metros primero vamos a multiplicar por una fracción, el factor de conversión. Tenemos que poner un kilómetro abajo para que se cancele con el kilómetro de arriba. Y su equivalencia, un kilómetro es igual a 1000 metros. Lo mismo tenemos que hacer con las horas. Colocamos una hora arriba, una hora al cuadrado. Y tenemos que saber a cuánto equivale una hora cuadrado. Para esto vamos a hacerlo de una forma bastante sencilla. Sabemos que una hora es igual a 3600 segundos. Esto ya lo vimos en videos anteriores, voy a dejar el enlace. Como las horas están al cuadrado, tenemos que poner también el segundo al cuadrado. Recuerden que esto es una equivalencia. De esta forma, haciendo el cálculo, podemos obtener el resultado
en metros sobre segundo al cuadrado. Hora al cuadrado se va con hora al cuadrado y kilómetros se va con kilómetros. Nos va a quedar en metros sobre segundo al cuadrado. Hacemos el cálculo. 70.714,29 por 1000 dividido 3600 al cuadrado. No se olviden el cuadrado. Y el resultado nos da 5,45. Vamos a redondear en 46. 5,46. Cualquiera de los dos resultados está bien. Ustedes eligen cuál es el que les parece mejor. Pasamos al punto número 3. El punto número 3 nos dice: un cuerpo posee una velocidad inicial de 12 metros sobre segundos y una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto tiempo tardará en adquirir una velocidad de 40 metros sobre segundo? Fíjense de nuevo, sacamos los datos. La velocidad inicial, que es de 12 metros sobre segundos. Tenemos la aceleración, que es de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Y tenemos la velocidad final, la velocidad que adquiere el cuerpo, y es de 40 metros sobre segundos. Nos pide que calculemos el tiempo que tarda en aumentar esa velocidad, en ir desde 12 a 40 metros sobre segundos. Nuevamente, como la velocidad cambia y hay una aceleración distinta de cero, sabemos que el movimiento es de mRV. Por lo tanto, vamos a traer de nuevo nuestras ecuaciones de mRV. Como nos pide tiempo, y pueden observar que en nuestras ecuaciones de mRV, tiempo no está despejada en ninguna, vamos a tener que despejarla de alguna de estas. Vamos a ver cuál conviene más. Podemos utilizar la primera, también podemos utilizar la segunda, o podemos utilizar la tercera. Bueno, la tercera no, fíjense, porque aparece distancia y nosotros no tenemos ningún dato que se relacione con la distancia. Podemos utilizar entonces solamente la primera o la segunda. De hecho, la primera y la segunda son la misma, nada más que en la segunda se despejó la velocidad final. Vamos a utilizar la primera. Ya tenemos nuestra ecuación, vamos a despejar el tiempo. Entonces el tiempo va a ser igual a... Lo primero que hay que hacer es el tiempo, como se encuentra en el denominador, vamos a llevarlo al numerador. Está dividiendo, va a pasar multiplicando. ¿A quién va a multiplicar? A la aceleración. Pero esta aceleración, como está arriba, vamos a pasarla al denominador dividiendo. Nuestra ecuación nos tiene que quedar así, de la siguiente forma. Otra cosa que tenemos que observar antes de reemplazar los datos es ver si las unidades están bien. Fíjense que la distancia está en metros, 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 perfecto. Y el tiempo está en segundos, segundos al cuadrado, segundos. Bien, no hay ningún problema. No es necesario hacer pasaje de unidades. Vamos a reemplazar los datos. Velocidad final tenemos que ser 40 metros sobre segundos. Menos la velocidad inicial, que es de 12 metros sobre segundos. Y a esto vamos a dividir por la aceleración. Calculamos, hacemos primero 40 menos 12 y luego dividimos por 2. 40 menos 12 da 28, esto quedaría en metros sobre segundos, y debajo sigue estando el 2 metros sobre segundo al cuadrado, que es la aceleración. Lo siguiente que hacemos es dividir, 28 dividido 2, el resultado da 14, metros se va con metros, este segundo se va con uno de los segundos de abajo, y ese segundo, como se encuentra acá abajo, podemos pasarlo arriba. El resultado nos va a quedar 14 segundos, esto es el tiempo. Entonces la respuesta sería el tiempo que tarda el objeto en pasar de una velocidad de 12 metros sobre segundos a 40 metros sobre segundos, manteniendo una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado, es de 14 segundos. Pasamos al siguiente punto, punto número 4. Vamos a poner los datos y a ver qué dice el enunciado número 4. En 8 segundos, un automóvil que parte del reposo y marcha con movimiento uniformemente acelerado ha conseguido una velocidad de 72 metros sobre segundo. ¿Qué espacio deberá recorrer para alcanzar una velocidad de 90 metros por segundo? Bueno, primer dato que aparece es el tiempo de 8 segundos. Pero en esos 8 segundos alcanza una velocidad de, vamos a poner la velocidad, esa velocidad es de 72 metros sobre segundos. Y les pregunta qué espacio deberá recorrer, o sea, la distancia, x, para alcanzar una velocidad de 90 metros sobre segundo. O sea, su velocidad final tiene que ser de 90 metros sobre segundos. Bueno, acá tenemos un problema, ¿sí? Porque inicialmente parte del reposo. Tenemos una velocidad inicial que es 0 metros sobre segundos. Vamos a tener una velocidad que va a alcanzar a los 8 segundos. Esta velocidad de 72 metros. Y después tenemos una velocidad que no sabemos en qué tiempo hace. Desconocemos el tiempo. Voy a separar esto. Tenemos entonces dos casos. Primero las velocidades, como van aumentando en este tiempo de 8 segundos. Y después nos pregunta
qué distancia va a recorrer hasta alcanzar los 90 metros sobre segundos. Nos está diciendo también que el movimiento es uniformemente acelerado. Por lo tanto, vamos a traer de nuevo nuestras ecuaciones de MRV. Como nos pide distancia, vamos a ver que acá, por ejemplo, la distancia ya está despejada. También podríamos despejarla de acá. Pero acá tenemos otro problema. Fíjense, las velocidades tenemos, pero nos falta la aceleración. Y acá abajo lo mismo. No tenemos distancia, si bien nos pide distancia, nos falta la aceleración. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la aceleración. ¿Sí? Esa es la forma en la que se procede, esa es la forma en la que se razona para resolver todos los problemas de física. Analizamos las ecuaciones y vemos qué datos podemos utilizar y cuáles datos nos faltan. Para calcular la aceleración podemos utilizar esta fórmula, la que ya venimos utilizando. Vamos a igualar esta ecuación y vamos a resolver, vamos a reemplazar los datos. Tenemos velocidad inicial y final y tenemos un tiempo. Fíjense que el único tiempo que tenemos es el tiempo para cambiar de velocidad de 0 a 72 metros por segundo. Entonces vamos a utilizar estos datos. Velocidad final menos velocidad inicial, que es 0 metros sobre segundos, y el tiempo, que es de 8 segundos. ¿Qué pasa si ustedes, en lugar de colocar como velocidad final el 72, colocaban el 90? Iba a estar mal. ¿Por qué? Porque para pasar de 72 metros sobre segundos a 90 no tenemos el tiempo. No sabemos en qué tiempo o cuánto, no sabemos cuánto demora en aumentar su velocidad hasta los 90 metros sobre segundos. Desconocemos ese dato. Solamente sabemos que para pasar de 0 a 72 tarda 8 segundos. Y eso ya es suficiente. Con eso podemos calcular la aceleración. Vamos a ver cuánto da. Sería 72 menos 0 dividido 8. El resultado da 9 y nos queda en metros sobre segundos al cuadrado. No se olviden que es aceleración, que da el tiempo al cuadrado. Una vez que tenemos la aceleración, sí, ya podemos calcular esta distancia. Vemos que solamente podemos utilizar esta ecuación. ¿Por qué? Porque la de abajo, si bien nos permite calcular la distancia, aparece el tiempo y nosotros no tenemos de nuevo el tiempo que tarda en realizar este recorrido. Vamos a utilizar entonces la de arriba. Copiamos la ecuación y vamos a despejar. ¿Cómo hacemos para despejar la distancia? Primero, la velocidad inicial al cuadrado va a pasar restando, sí, porque está sumando, pasa restando a la velocidad final al cuadrado. Y después nos va a quedar el 2 por la aceleración. Como está multiplicando a la x, a la distancia, va a pasar dividiendo. Esto es igual a la distancia. Ahora reemplazamos los datos. Tenemos que velocidad final es 90 metros sobre segundos menos la velocidad inicial, que es 0 metros sobre segundos. Copiamos y pegamos. Acá abajo colocamos 2 por la aceleración, que ya calculamos la aceleración, es 9 metros sobre segundo al cuadrado. Y con eso tenemos todos los datos. No olvidemos que las velocidades están al cuadrado. Vamos a poner entre paréntesis al cuadrado. Ahí quedaría nuestra ecuación. Ahora vamos a calcular. Vamos a hacer 90 al cuadrado menos 0 al cuadrado. Nos da 8100. Esto quedaría en metros cuadrados sobre segundo al cuadrado, porque el cuadrado también se aplica a las unidades. Y debajo 2 por 9 es 18 metros sobre segundos al cuadrado. Resolvemos esto, a ver cuánto nos da. El resultado da 450 metros. De esta forma respondemos a la consigna. La distancia que debe recorrer el automóvil para llegar desde el reposo hasta los 90 metros sobre segundos es de 450 metros. Vamos al punto número 5. Dice el enunciado: un avión despega de la pista de un aeropuerto después de recorrer 1000 metros de la misma, con una velocidad de 120 km por hora. Calcular A, la aceleración durante ese trayecto. B, el tiempo que ha tardado en despegar si partió del reposo. Primer dato que aparece: recorre una distancia de 1000 metros. Siguiente dato: cuando despega tiene una velocidad de, esta sería su velocidad final, porque acuérdense que cuando despega 120 km por hora. Si esta es la velocidad cuando despega, ¿cuál será su velocidad inicial? Todos los aviones parten del reposo, por lo tanto su velocidad inicial es 0. ¿Qué unidades? Vamos a poner kilómetros por hora. Y lo primero que nos pide es la aceleración. Nuevamente, como la velocidad cambia y nos pide aceleración, es MRV. ¿Qué ecuación utilizamos para calcular la aceleración? La primera no podemos porque necesitamos tiempo y no tenemos tiempo. En la segunda tampoco tiene tiempo. La tercera podemos utilizar. Fíjense que en esta
nos pide solamente velocidades, final e inicial y distancia. Y tenemos todos esos datos. Vamos a utilizar entonces esta ecuación. Una vez que tenemos la ecuación, vamos a despejar aceleración. De la misma forma que despejamos distancia en el punto anterior, hacemos ahora con la aceleración. Primero, nuestra velocidad inicial al cuadrado, que está sumando, va a pasar restando a la velocidad final. Ambas están al cuadrado. Y después, el 2 por x, que nos está molestando, están multiplicando a la aceleración, van a pasar dividiendo. Entonces quedaría 2 por x. Esto es igual a, ¿qué cosa? Es igual a la aceleración. Ahora reemplazamos los datos. Tenemos velocidad final e inicial. La final es 120 km por hora menos la inicial, que es 0 km por hora. Y recordemos que esto está al cuadrado. Vamos a elevar al cuadrado. Ahí está. Una vez que elevamos al cuadrado, reemplazamos acá 2 por x. Pero x, ¿cuánto vale? X vale 1000 metros. ¿Cuál es el problema? Fíjense, observamos las unidades. La velocidad se encuentra en kilómetros por hora. Por lo tanto, la distancia tenemos que pasar a kilómetros. Sabemos que 1000 metros es igual a 1 kilómetro. Entonces, en lugar de poner acá en x 1000 metros, vamos a poner 1 kilómetro. Resolvemos, a ver cuánto da. 120 al cuadrado da 14.400 kilómetros al cuadrado sobre hora al cuadrado dividido 2 por 1 kilómetro. Esto es igual a, hacemos la división, da 7200 kilómetros sobre hora al cuadrado. ¿Por qué? Porque kilómetro de arriba, uno de los kilómetros se va con el kilómetro de abajo, por lo tanto nos queda kilómetros y debajo queda hora cuadrado. Ya tenemos el primer punto entonces, que nos pide la aceleración y nos pide el tiempo. Para calcular el tiempo ya podemos utilizar cualquiera de las ecuaciones porque tenemos todos los datos que necesitamos. Vamos a utilizar la primera, que es la más fácil, creo yo. Vamos a despejar el tiempo. Esto ya lo habíamos hecho en puntos anteriores. Ponemos que tiempo es igual a tiempo, como está en el denominador, vamos a pasar al numerador multiplicando a la aceleración, y la aceleración, como va a quedar multiplicada, va a pasar dividiendo y nos va a quedar así la ecuación. Reemplazamos los datos, la velocidad final es 120 km por hora, menos la velocidad inicial, como es 0, ya no le voy a poner, dividido la aceleración. El resultado da 0,016, podemos poner. Y el resultado nos queda, como es tiempo, va a quedar en horas. Kilómetros se va con kilómetros, una de estas horas al cuadrado se va con la hora de arriba. Como este está acá abajo, podemos pasarlo arriba y nos queda horas. Respuesta: el tiempo que tarda en despegar el avión es de 0,017 horas. De esta forma terminamos todos los ejercicios. Les dejo más ejercicios para que practiquen. Ya saben, por cualquier duda comentar. Saludos y nos vemos en la próxima. Chao, chao.